Perfecto. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señor secretario, si tenemos cuenta. No, señor presidente, señores senadores, no hay cuenta en la sesión de hoy día. La tabla, si le parece, presidente. Perfecto. La sesión del día de hoy está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Concurren en esta sesión el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, el jefe de la División Judicial, señor Héctor Meri, la jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo, y la abogada de la División Jurídica, señora Daniela González. Asisten también, en representación del Ministerio Público, el asesor de la Unidad de Asesoría Jurídica, señor Hernán Lidinsky, el subjefe de estudios de la Defensoría Penal Pública de la región metropolitana, señor Eduardo Camus, la magistrada, doña María Soledad Piñeiro, en representación de la Asociación de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial. También concurren la presidenta y el coordinador académico del Colegio de Mediadores de Chile, Asociación Gremial, doña Varinia Penco, y el señor Felipe Viveros. Hago presente a sus señorías que doña Varinia Penco se excusó de poder asistir a esta sesión. Nos acompañan también el abogado y profesor universitario, don Cristian Maturana, y el abogado señor Hugo Boto. Eso, señor presidente, respecto de la tabla. Gracias, Rodrigo. Vamos a continuar entonces con la discusión en el punto que habíamos quedado para ir despachando los artículos que tenemos pendientes, y si nos ayuda ahí Rodrigo, de acuerdo a nuestros apuntes, para ver el tema que teníamos pendiente. Sí, señor presidente, señora senadora, estoy poniendo a continuación el texto comparado. Vamos al artículo. Lo que pasa es que en la última sesión, presidente, se entró al análisis de las últimas propuestas que se habían formulado en relación con el artículo 47D nuevo, 68 bis nuevo y 98 bis nuevo, que son enmiendas al Código Orgánico de Tribunales. No se votaron estas redacciones porque la sesión pasada no hubo quórum, en definitiva, de integrantes de la comisión para tomar una decisión sobre estas materias. Recuerdo a sus señorías que el artículo 47D faculta a las Cortes de Apelaciones para autorizar el funcionamiento remoto por videoconferencia a diversos tribunales, siempre que esas videoconferencias no se refieran a recibir prueba testimonial, absolución de posiciones, declaración de partes o peritos. En consecuencia, estas disposiciones que autorizan el funcionamiento a través de videoconferencia, el funcionamiento remoto, no se aplica a los tribunales penales ni a los tribunales de letras con competencia común en materia penal. El artículo 47D establece una serie de condiciones para que opere este sistema, mediante el cual las Cortes de Apelaciones autorizan a los tribunales que ustedes están viendo mencionados allí en la cuarta columna, los tribunales de familia, los juzgados de letras en lo civil, los juzgados de letras del trabajo, los juzgados de cobranza laboral y previsional, y en los juzgados de letras con competencia común. Finalmente, esta disposición, la propuesta contenida, formulada por el Ejecutivo, entrega una facultad general a la Corte Suprema para regular, mediante auto acordado, los criterios que las Cortes de Apelaciones deben tener a la vista para aprobar este tipo de funcionamiento excepcional. Este es el primer artículo sobre el cual tiene que pronunciarse la comisión y que había quedado pendiente en la sesión anterior. Perfecto. Tendríamos entonces un texto para poder someter a votación respecto de las precisiones que se habían hecho especialmente por el profesor Maturana en la última presentación. Sí, presidente, aparece. Si le damos lectura para poder someterlo a votación. Ya, dice así, artículo 47D, en los juzgados de letras en lo civil, en los juzgados de familia, en los juzgados de letras del trabajo, en los juzgados de cobranza laboral y previsional, y en los juzgados de letras con competencia común, a solicitud del juez o del juez presidente, si es el caso, y previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, las Cortes de Apelaciones podrán autorizar por razones de buen servicio
a fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia o la vida o integridad de las personas por resolución fundada, la adopción de un sistema de funcionamiento excepcional que habilite al tribunal a realizar de forma remota, por videoconferencia, las audiencias de su competencia en que no se rinda prueba testimonial, absolución de posiciones o declaración de partes o peritos. Lo anterior no procederá respecto de las audiencias en materias penales que se realicen en los juzgados de letras con competencia común. La propuesta de funcionamiento excepcional será elaborada por el secretario o administrador del tribunal y suscrita por el juez o juez presidente según corresponda. Dicha propuesta tendrá una duración máxima de 1 año, prorrogable sin necesidad de nueva solicitud. El tribunal deberá solicitar a las partes una forma expedita de contacto a efectos de que coordine con ella los aspectos logísticos necesarios, tales como el número de teléfono o correo electrónico. Las partes deberán dar cumplimiento a esta exigencia hasta las 12 horas del día anterior a la realización de la audiencia respectiva, si cualquiera de las partes no ofreciere oportunamente una forma expedita de contacto o no fuere posible contactarla a través de los medios ofrecidos tras reiterados intentos, de lo cual se deberá dejar constancia. Se entenderá que no ha comparecido a la audiencia. La constatación de la identidad de la parte que comparece de forma remota deberá efectuarse inmediatamente al inicio de la audiencia, de manera remota ante el ministro de Fe o el funcionario que determina el tribunal respectivo, remitiendo copia íntegra de su cédula de identidad al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal. De la audiencia realizada vía remota, por videoconferencia en los asuntos civiles y comerciales, se levantará acta que consignará todo lo obrado en ella, la que deberá ser suscrita por las partes, el juez y los demás comparecientes mediante firma electrónica simple o avanzada. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, cualquier persona legitimada a comparecer en la causa, podrá solicitar hasta las 12 horas del día anterior a la realización de la audiencia que ésta se desarrolle en forma presencial, invocando razones graves que imposibiliten o dificulten su participación o que, por circunstancias particulares, quede en una situación de indefensión. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente en dependencias ajenas al Poder Judicial será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos no fuere atribuible a ella. La Corte Suprema regulará, mediante auto acordado, los criterios que las Cortes de Apelaciones deberán tener a la vista para aprobar este tipo de funcionamiento excepcional. Ese es el último texto que ha propuesto el Ejecutivo, que contiene enmiendas al texto que se había aprobado en general. Después Gracias. Ya, presidente. Gracias, Rodrigo. Eso está recogiendo los elementos que tuvimos a la vista en la última sesión y yo lo pondría en votación o si le parece a los señores senadores. En votación. Ya. En votación el artículo 97D en los términos ya indicados. Senadora Bensperger. A favor. Senadora Araya. A favor. ¿Llegó el senador Galilea? Voy a ver. No ha llegado el senador Galilea, el senador Buenchumilla. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el artículo 47 en los términos ya indicados. Perfecto. Aprobado y continuamos. Me informaba el ministro. Adelante. Muy breve. Héctor Meri de la División Judicial quiere hacer un alcance, que no es menor. Si me autoriza, señor presidente. Adelante, don Héctor. Muchas gracias. En el encabezado, el primer inciso de la norma que se acaba de aprobar, se hace una referencia, se hace referencia a los juzgados de letras con competencia común. Hay un solo juzgado con competencia común que no es de letra, por decirlo así, porque no tiene competencia civil en Chile. Ese juzgado está en la región de Tarapacá y corresponde de Alto Hospicio, que tiene competencia laboral, familia y penal, pero no tiene competencia civil. Por esa razón,
quisiera someter a consideración de esta comisión que se adopte un acuerdo en el entendido que esta norma es aplicable también a ese tribunal. Gracias, Héctor. Me parece importante la aseveración, el comentario. No sé si, claro, puede quedar en la historia de la ley que no ponemos en duda eso, pero tal vez podemos corregir algo si en el texto queda para que no quepa duda y no vaya a haber alguna contienda de discusión. Yo creo que podemos autorizar al secretario para que haga la enmienda necesaria para que esto no dé lugar a interpretaciones. Perfecto, presidente. Hagámoslo así, que el secretario con Héctor Media hagan un inciso. ¿Habría acuerdo en la comisión? Si les parece, entonces mandatemos al secretario para que Héctor en el transcurso posterior a la discusión precisar. Yo soy siempre partidario de incluirlo, digamos, y el de alto auspicio por las Por favor, características. presidente. Bueno, usted también algo de conocimiento tiene, Luz, por ser el territorio de su circunscripción. Entonces prefería que mandatemos, si hay acuerdo, al secretario y entendiendo y valorando la precisión de Héctor para despejar cualquier duda. Ministro, usted había pedido la palabra. Para eso, presidente, estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces continuamos con, se da por aprobado con la salvedad que la precisión que va a hacer la Secretaría respecto a Pozo Almón, a Alto Piso. Alto piso. Ya, muy bien, presidente. Hay una indicación en la 63 del senador Bianchi, que en el inciso que ustedes han aprobado y que estaba formulado el texto general, propone un cambio y hay que pronunciarse sobre dicha fórmula. El texto aparece subrayado en la última columna. Dice, dicha propuesta tendrá una duración máxima de 1 año, prorrogable sin necesidad de nueva solicitud. El senador Bianchi propone, en relación con esta disposición, cambiar esa fórmula por la siguiente. Dicha autorización tendrá una duración máxima de 1 año. Indicación número 63. Yo creo que eso lo discutimos en la sesión pasada y quedó consagrado en el detalle acá que es prorrogable por si hay antecedentes. Yo pediría que rechazáramos esa indicación para poder dejar el texto como lo hemos visto. Ya. ¿Hay acuerdo? Presidente, María Soledad, perdón. muchas gracias. Me parece que también habíamos conversado sobre la falta de plazo para la prórroga. Porque dice, la duración es máxima de 1 año, prorrogable, pero no dice por cuánto tiempo se puede prorrogar. 1 año. Senadora Evensbergen. Yo entendí que de la lectura, presidente, era prorrogable por otro año, sin nueva solicitud. Presidente. Sí. Así lo entendimos, también nosotros, presidente. Pedro. Lo mismo que dice el ministro presidente, tengo recuerdo que se discutió que era 1 año prorrogable, aun cuando al parecer la norma da la impresión de que pudiera ser prorrogable en forma indefinida. Es una duración máxima de 1 año, prorrogable sin necesidad de nueva solicitud, sin señalar un plazo acotado. Dejemos en la historia de la ley para todos los efectos el sentido que se ha tenido en la redacción. Esto es lo que convenimos con el Ejecutivo, lo que se conversó, que no sea un plazo indefinido, sino en los términos que se ha señalado. ¿Habría acuerdo? Presidente. Sí. Es Ministro. más decir prorrogable por el mismo periodo. Y con eso zanja la eventual duda de interpretación. Toda la razón. Entonces también pedirle, Rodrigo Pineda, nuestro secretario, que en la redacción, el ajuste del artículo es establecer por el mismo periodo y con la precisión también del juzgado de alto hospicio en los términos que hemos señalado. Presidente, una Sí. duda. ¿Entiende la Secretaría que esto es prorrogable por el mismo periodo, pero por una sola vez? ¿O es indefinido? Una sola vez, ¿no? Ya.
Podemos votarlo entonces. Correcto. O sea, eso es prorrogable, si no sería una prórroga, digamos, sin límite. O sea, yo creo que es prorrogable por una oportunidad con los... Ya. Para esos ajustes hay unanimidad también. ¿Habría acuerdo, colegas? Sí. Perfecto. Sí, ya. sí, secretario. Entonces, se rechaza la indicación 63 por unanimidad y se aprueban estos ajustes a este inciso también por unanimidad. 3 por 0, Perfecto. los senadores Sedesperger, Araya y Durresti. Ya. Perfecto. Bien, pasamos al artículo siguiente, que es el artículo 68 bis, que es un artículo espejo del artículo anterior, pero en que ahora la facultad está otorgada a las Cortes de Apelaciones para autorizar, en este caso, el funcionamiento de las Cortes en los mismos criterios y bajo las mismas fórmulas indicadas en el artículo anterior. El 68 bis. Les doy lectura, presidente, si le parece. Perfecto. Las Cortes de Apelaciones podrán autorizar, por razones de buen servicio, a fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia o a la vida o a la integridad de las personas por resolución fundada, la adopción de un sistema de funcionamiento excepcional que las habilite a realizar la vista de las causas sometidas a su conocimiento en forma remota por videoconferencia. La propuesta de funcionamiento excepcional será elaborada por el presidente de la Corte respectiva y deberá ser aprobada por el Pleno. Dicha propuesta tendrá una duración máxima de 1 año, prorrogable sin necesidad de nueva solicitud. En este caso, tendrán aplicación lo dispuesto en los artículos 223 y 223 bis del Código de Procedimiento Civil. Con todo, cualquiera de las partes podrá solicitar hasta las 12 horas del día anterior a la vista de la causa que ésta se desarrolle de forma presencial, invocando razones graves que imposibiliten o dificulten su participación o que, por circunstancias particulares, quede en una situación de indefensión. La Corte Suprema regulará mediante auto acordado los criterios que las Cortes de Apelaciones deberán tener a la vista para aprobar este tipo de funcionamiento excepcional. Presidente, lo último es que también en esta norma posiblemente debiera seguirse el mismo criterio adoptado en la norma anterior respecto de la prórroga. Si les parece, colega. Sí, presidente. Pedro. Sí, presidente. Perfecto. Entonces, con el mismo criterio como efecto espejo de la norma aprobada anteriormente. Entonces, por unanimidad, se aprueba esta disposición con esa sola enmienda en los términos propuestos por el Ejecutivo, senadora Vesperger, senador Araya y senador Durresti. Bien. Vamos al artículo 98 bis. En la última columna figura también un artículo 98 bis, que es la misma facultad que se le ha entregado a la Corte de Apelaciones, pero en este caso a la Corte Suprema. La norma dice lo siguiente: la Corte Suprema podrá autorizar, por razones de buen servicio, a fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia o la vida o integridad de las personas, por resolución fundada, la adopción de un sistema de funcionamiento excepcional que la habilite a realizar la vista de las causas sometidas a su conocimiento en forma remota por videoconferencia. La propuesta de funcionamiento excepcional será elaborada por su presidente y deberá ser aprobada por el Pleno. Dicha propuesta tendrá una duración máxima de 1 año, prorrogable sin necesidad de nueva solicitud. En este caso tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 223 y 223 bis del Código de Procedimiento Civil. Con todo, cualquiera de las partes podrá solicitar hasta las 12 horas del día anterior a la vista de la causa que ésta se desarrolle en forma presencial, invocando razones graves que imposibilitan o dificultan su participación de manera significativa o que, por circunstancias particulares, queden en una situación de indefensión. Como ustedes ven, sus señorías, que es la adecuación, en este caso, del mismo criterio al funcionamiento de la Corte Suprema, y aquí también debería hacerse el ajuste respecto de la prórroga. Si les parece, hacemos la misma adecuación para que tenga coherencia los artículos que hemos ido resolviendo. Ok. Ya. Entonces, la votación, entiende, la senadora Vesperger vota a favor. Sí. El senador Araya vota a favor. A favor. Ya. ¿Y el presidente también? A favor. Ya, entonces aprobado el 98 bis, que se agrega al Código Orgánico Tribunal, la enmienda ya indicada respecto de la prórroga. Bien,
presidente, ahora tenemos que pasar al artículo 100 bis, el artículo 101 bis, ¿ya? Este artículo quedó pendiente su debate y se pidió en relación con él mismo que tanto el Ejecutivo como la Asociación de Magistrados hicieran llegar propuestas respecto de su aplicación. La norma que viene propuesta en el gobierno les voy a dar lectura. Presidente, voy a dejar de compartir este comparado porque Perfecto. había recibido propuestas tanto de la Asociación de Magistrados como del Ejecutivo, acompañado con respaldo, entiende, la Secretaría del Profesor Maturana, se los voy a poner a su disposición. Así que voy a dejar este documento y vamos a cargar el otro. Bien. En este comparado, que es para tratar el artículo 101 bis, que se agrega también al Código Orgánico de Tribunales, ustedes van a ver que hay una primera columna que contiene el texto original propuesto por el Ejecutivo, después están las indicaciones de los senadores, hay una indicación que vamos a ver, después una propuesta que hizo llegar la Secretaría, la magistrada señora Piñeiro, a nombre de la Asociación de Magistrados, que va incorporando una serie de modificaciones al texto propuesto por el Ejecutivo y bajo el supuesto de que es una norma de carácter transitorio. La Secretaría en la columna siguiente ha preparado cómo quedaría ese artículo, el 101 bis, como disposición transitoria, si se acogen los planteamientos de la Asociación de Magistrados. Y en la última columna que ustedes ven está la nueva propuesta del Ejecutivo, para que tengan todo el material a su disposición. Si le parece, presidente, podemos dar lectura a la nueva propuesta del Ejecutivo y a la propuesta de la Asociación de Magistrados para que ustedes puedan después conocer con mayor antecedente las materias que tienen que resolver. Perfecto. Ya. El Ejecutivo ha hecho llegar la siguiente redacción, mantiene la tesis de que sea una norma permanente que se agrega al Código Orgánico de Tribunales. Voy a leer en la última columna, dice lo siguiente. Cuando existiera desequilibrio entre las dotaciones de los ministros, auxiliares de la Administración de Justicia y funcionarios, y la carga de trabajo entre cortes y apelaciones de una misma región, por razones de buen servicio, a fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia o a la vida o integridad de la persona, podrá la Corte Suprema, por resolución fundada a solicitud del presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en que constan los datos objetivos para su procedencia, destinar transitoriamente a uno o más ministros, auxiliares de la Administración de Justicia u otros funcionarios de corte a desempeñar sus funciones preferentemente en otra corte. Dicha facultad podrá ejercerse excepcionalmente y solo entre cortes de territorios jurisdiccionales pertenecientes a una misma región por un plazo mínimo de 6 meses y máximo de 1 año por cada ministro, auxiliar de la Administración de Justicia y o funcionario sin renovación inmediata. La solicitud deberá presentarse por la respectiva Corte de Apelaciones, debiendo indicar en ella el tiempo por el cual se solicita, el que no podrá ser menor a 6 meses ni superior a 1 año. Dicha petición, acompañada por el respectivo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a que alude el inciso primero, será conocida y resuelta por la Corte Suprema, considerando la proyección necesaria para superar los desequilibrios y cautelar el buen servicio a que alude el referido inciso. La Corte Suprema, continúa la propuesta del Ejecutivo, designará al ministro auxiliar de la Administración de Justicia o funcionario destinado, dando preferencia a aquellos que manifiesten su interés en ser destinados transitoriamente. Esta facultad
no podrá ejercerse con respecto al ministro presidente del tribunal ni afectar en forma simultánea a un porcentaje superior al 50% de los ministros auxiliares de la Administración de Justicia u otros funcionarios integrantes de la Corte. El ejercicio de esta facultad no modificará el sistema de remuneración, de calificación o el régimen estatutario de los ministros auxiliares de la Administración de Justicia o de funcionarios destinados, ni tampoco podrá imponer deterioro en su condición funcionaria, personal o familiar. La obligación señalada en el artículo 311 se entenderá cumplida por el ministro transitoriamente destinado para todos los efectos legales por el hecho de verificarse respecto de su tribunal de origen. En ningún caso la facultad establecida en este artículo podrá ser empleada como mecanismo de sanción o menoscabo en contra de los ministros auxiliares de la Administración de Justicia o funcionarios destinados, ni tampoco ser utilizado reiteradamente respecto de un mismo ministro auxiliar de la Administración de Justicia o funcionario, sin contar con su anuencia previa. Ese es el texto de la propuesta que hace el Ejecutivo para redactar con algunas de las materias que se estuvieron viendo en la última sesión al artículo 101 bis. Por su parte, la Asociación de Magistrados ha hecho llegar a través de la magistrada señora ministra Piñeiro una serie de sugerencias de cambio al texto del artículo 101 bis. La primera, entiende la Secretaría, que es para incorporar esta disposición, pero como norma transitoria, no como norma permanente. Respecto de las enmiendas se hacen respecto del texto aprobado en general y van proponiendo sustituir algunas frases o incorporar algunos criterios. Veamos el inciso primero de esta propuesta. Dice así: como norma transitoria, cuando existieren desequilibrio entre dotaciones de los ministros auxiliares de la Administración de Justicia y funcionarios y la carga de trabajo entre las Cortes de Apelaciones de una misma región, la Corte Suprema, a solicitud del presidente de la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en que consten los datos objetivos para su procedencia, podrá destinar transitoriamente de manera rotativa a uno o más ministros fiscales, judiciales, relatores, secretarios u otros funcionarios de Corte a desempeñar sus funciones preferentemente en otra Corte. Los destinados solo podrán asumir el mismo cargo y labor que respectivamente desempeñaban en la Corte de origen. Un agregado aparece destacado en negrilla. Inciso segundo. Dicha facultad podrá ejercerse solo entre cortes de territorios jurisdiccionales pertenecientes a una misma región, por un plazo máximo de 6 meses, por cada ministro auxiliar de la Administración de la Justicia y o funcionario sin renovación inmediata. Inciso tercero. La solicitud deberá presentarse por la respectiva Corte de Apelaciones con la necesaria antelación, debiendo indicar en ella el tiempo por el cual se solicita, el que no podrá ser superior a 6 meses. Dicha petición, acompañada con el respectivo informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a que alude el inciso primero, será conocida y resuelta por la Corte Suprema, considerando la proyección necesaria para superar los desequilibrios a que alude el referido inciso. Sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en función del comportamiento, dotación y carga de trabajo observado en cada semestre, proyectará las necesidades del año siguiente en las Cortes en que fuere posible aplicar el presente artículo, informando de ello a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones incumbentes, las que podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes al referido informe, las que deberán ser consideradas al momento de adoptar la decisión sobre las destinaciones que se soliciten. La Corte Suprema designará ministro auxiliar de la Administración de Justicia y o funcionario destinado, eligiendo dentro de aquellos que manifiesten su interés en ser destinados transitoriamente. Esta facultad no podrá ejercerse con respecto al ministro presidente del tribunal ni afectar en forma simultánea un porcentaje superior al 50% de los ministros integrantes de cada Corte. El ejercicio de esta facultad no modificará el sistema de remuneraciones, calificación, régimen estatutario de los ministros auxiliares de la Administración de Justicia y o funcionarios destinados, ni tampoco podrá imponer deterioro en su condición funcionaria, personal o familiar. En el evento que el destinado tenga asignado una remuneración mayor en el cargo de destinación, se deberá pagar la diferencia que se produzca.
La obligación señalada en el artículo 311 se entenderá cumplida por el ministro transitoriamente destinado para todos los efectos legales por el hecho de verificarse respecto de un tribunal de origen. En ningún caso la facultad establecida en este artículo podrá ser empleada como mecanismo de sanción o menoscabo, ni mientras la persona se encuentre sometida a la investigación disciplinaria en contra de los ministros, auxiliares de la Administración de Justicia y o funcionarios destinados, ni tampoco ser utilizada reiteradamente respecto de un mismo ministro, auxiliar de la Administración de Justicia y o funcionario. Y la Asociación de Magistrados propone un inciso final que dice: toda destinación deberá considerar la especialización que la persona destinada debe requerir para desempeñar la función o cargo al que es destinada, atendiendo a la experiencia reciente o curso habilitante respectivo. Señor presidente, señoras y señores senadores, aquí están las dos propuestas que se han formulado respecto de la forma de aprobar estas disposiciones. Hago presente que para considerar la proposición de la Asociación de Magistrados, algún parlamentario tiene que hacer suya estas propuestas para que puedan ser discutidas. Gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra. El Ejecutivo, veo ahí a Mónica, perdón, no. Gracias, presidente. Efectivamente, para no arrogarnos la autoría, la propuesta es del profesor Cristian Maturana, solo que la compartió con el Ejecutivo y nosotros estimamos que efectivamente es una propuesta que recoge varios de los puntos que se plantearon en la última sesión. Así que, no obstante, en el fondo, que pueda explicar ahí con mayor detalle su propuesta, vamos a plantear en el fondo derechamente por qué nosotros entendemos que la propuesta del profesor Maturana es adecuada y algunos reparos que nos parece la propuesta de la Asociación de Magistrados, representada en este caso por la ministra Piñeiro. Respecto a la propuesta del profesor Maturana, y conversando efectivamente con él, la lógica que tiene esta propuesta es seguir la coherencia con los artículos que ya se venían discutiendo y han sido aprobados por esta comisión, que son precisamente el 47D, 68 bis y el 98 bis. Precisamente, en el fondo, ¿en qué sentido? En que se trata de una norma que lo que busca es otorgar algún grado de flexibilidad frente a situaciones excepcionales, que en este caso en el fondo han sido entendidas y por eso se incorpora en la propuesta del profesor Maturana, el que sean en razones de buen servicio, entendiendo por ellas, a fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia y la vida e integridad de las personas, que es básicamente el mismo frase que se incorporaba en las propuestas que habían sido previamente aprobadas por esta comisión. Y por lo tanto, efectivamente es una norma que, si bien está incorporada en forma permanente, no es que vaya a ser en fondo funcionamiento permanente de las Cortes de Santiago y San Miguel, sino que efectivamente es una norma excepcional, que cumpliéndose los requisitos que se están planteando en esta nueva propuesta del artículo 101 bis, permitiría en el fondo que la Corte Suprema pueda destinar transitoriamente a personal, en el fondo, a ministros y auxiliares de la Administración de Justicia de una corte a otra, precisamente con la lógica de equiparar cargas de trabajo. En ese sentido, el Ejecutivo estimó que tenía cierta lógica mantenerla como una norma permanente, pero sujeta a cierta excepcionalidad, de forma tal que, siguiendo la lógica de los artículos que ya han sido previamente aprobados por esta comisión, le permita a la Corte Suprema que, frente a una situación excepcional de catástrofe, de pandemia, de algún tema en el fondo que efectivamente complique el funcionamiento del sistema de justicia y por lo tanto se cumpla el requisito que está contemplado en el inciso primero, permita obviamente que puedan ser destinados en forma transitoria, ya he dicho, ministros o auxiliares de la Administración de Justicia de una corte a la otra. Y en ese sentido, por eso en el fondo el Ejecutivo adhirió a la propuesta del profesor Maturana. Y también en el fondo incorporamos precisamente que requería la anuencia previa, que fue lo que sale en el inciso final del artículo 101, por lo tanto se requiere que en el caso que la persona vuelva a ser destinada transitoriamente, se requiera sí o sí su consentimiento. En los casos anteriores también, como estaba en la norma original, el consentimiento es importante en el fondo para dar preferencia en la destinación. Eso respecto a la propuesta del profesor Cristian Maturana. Respecto a la propuesta de la Asociación de Magistrados de la ministra Piñeiro, entendemos que la lógica es trasladar entonces este articulado a las disposiciones transitorias. Siendo así, lo primero en el fondo que quería decir es que las disposiciones transitorias tienen una regla general, que es que todas las disposiciones que están contenidas en esa parte del articulado van a regir por el plazo de un año,
contado desde la publicación de la ley. Básicamente hay algunas que tienen alguna regulación que son 10 días después, etcétera. Pero básicamente es el plazo de un año como periodo máximo. Por lo tanto, siendo así, entendemos que es más lógico, obviamente, que la posibilidad de destinar transitoriamente debiese ser quizás un mínimo de 6 meses, pero el máximo de un año. Si efectivamente estamos pensando que el plazo máximo es de 6 meses, rompe la lógica de las normas transitorias que están dispuestas en esa parte del articulado. Por otro lado, si bien en el fondo compartimos, y de hecho esa era como un poco la intención de la norma original, en el sentido de que efectivamente al señalar la norma original que las personas destinadas no iban a sufrir modificaciones en su sistema remuneracional, entendíamos precisamente que tenía que ser llevado en el fondo a labores similares y con carga de trabajo similar. Por lo tanto, nos parece bien en el sentido que se pueda hacer esa aclaración que se incorpora en la propuesta de la Asociación de Magistrados respecto a que los destinados solo podrán asumir similares labores con idéntica carga de trabajo. Pero siendo así, nos parece en el fondo que es incoherente que el mismo articulado que propone la Asociación de Magistrados plantee la posibilidad que frente a mayor carga de trabajo o otras funciones se tenga que pagar en el fondo la diferencia remuneracional. Entonces, entendemos que si optamos por la primera opción, que es que tiene que mantener un régimen remuneracional idéntico, pues se trata en el fondo de las mismas labores y de la misma carga de trabajo, entonces evidentemente no se puede en el fondo estar en algún caso favoreciendo a quienes eventualmente en el fondo podría llegar a ganar más dinero, sino que debiese ser exactamente la misma destinación, digamos, la misma destinación que el mismo trabajo que está realizando en su corte de origen. Y respecto al tema de la especialización, bueno, entendemos obviamente que en las cortes de apelación efectivamente no existe la especialización, no obstante que hay salas obviamente que tienen cierta especialización, pero entendemos por lo tanto que esto no debe ser una regla en fondo aplicada como en todos los casos, sino que debe ser una cierta preferencia a mantener la especialización de forma tal de tampoco generar un nivel de rigidez que la norma en la práctica resulte inaplicable. Muchas gracias, presidente. Gracias por su intervención. Se ofrece la palabra. Presidente. Pedro, demos en el orden, Pedro, si le parece, escuchemos a Cristian, a María Soledad y intervenimos nosotros como senadores. No, eso me parece. A lo mejor el profesor Maturana me aclara unas dudas que tengo con la propuesta presentada. Sin lugar a dudas. Por eso, escuchemos a los autores, digamos, de las dos propuestas para poder ir despejando dudas. Presidente, básicamente en la propuesta que se redactó se trató de acoger la posición de los senadores en este tema, en el sentido de la preocupación de que esta norma fuera de carácter permanente y que tuviera efectivamente una situación excepcional. Acá lo que se trata en las propuestas que se han hecho en este artículo como los anteriores es tratar situaciones excepcionales y que solo pueden operar por las razones que tanto el senador Araya como la senadora Ensperger pusieron como limitación a que operaran estas normas y en consecuencia claramente a diferencia de la propuesta de la Asociación de Magistrados, este tiene una exigencia adicional a la mera desequilibrio de estructura de las Cortes. Y en segundo lugar, la protección que se da a los magistrados parte por su anuencia previa y además porque las funciones que desempeñan deberían ser las mismas en ambas cortes de apelaciones en atención a la naturaleza de los cargos, que no se da Hay un problema de conexión. Respecto de Qué pena.
presidente. No está conectado el profesor Maturana. Ya no había... Perdimos al profesor. Escuchemos a María Soledad. Ya. Gracias, presidente. Lo primero que tengo que señalar es que nosotros como asociación no pedimos que fuera una norma transitoria. Lo que nosotros pedimos fuera que esta norma se rechazara. En la conversación que se tuvo en la sesión anterior, se propuso, si mal no recuerdo, señor presidente, por usted mismo, que esta norma pasara a ser transitoria. Y en ese sentido, el Ministerio de Justicia entiendo que también le pareció que era una solución, y frente a esa situación como asociación estimamos que podría ser así, pero no es una petición nuestra. Nosotros solicitamos que esta norma fuera rechazada. Eso es lo primero. En relación a las propuestas que nosotros realizamos, recogen especialmente dos de las grandes preocupaciones que tenemos desde la asociación, que son la voluntariedad y la especialidad, sin perjuicio de las otras que allí se anotaron. Quiero señalar que no existe respecto de la voluntariedad específicamente la posibilidad de que sea consonancia previa, puesto que la norma habla de preferentemente, lo que significa que aun cuando no tenga la anuencia, entonces podría ser destinado. Y por eso es que se propone la fórmula que se ha señalado en el inciso respectivo, es decir, que la Corte elija de entre aquellos que han manifestado la opinión positiva de poder ser destinados. ¿Se está escuchando? Perfecto. Sí. Ya, perdón, muchas gracias. Eso por una parte. Luego, en relación a las diferencias que pudieran haber de remuneraciones, si bien es cierto la norma parte de una situación base, que es que haya dos cortes en una misma región, lo que actualmente sucede solo en la región metropolitana. Por lo tanto, esta norma estaría dirigida solo a las Cortes de San Miguel y Santiago. Sabemos que existe siempre la posibilidad de que esta norma se extienda su aplicación a otras cortes. Y en ese sentido, e incluso entre estas dos cortes no conozco la realidad, pero pudiera darse una diferencia remuneratoria aún incluso en la misma función en base a las asignaciones de zona respectiva. Y por eso es que se deja a salvo esa situación en la propuesta de la asociación en relación a la eventualidad de diferencias remuneracionales. También hemos señalado la posibilidad de que sean las propias Cortes, en el inciso cuarto lo agregamos, quienes puedan hacer todas las observaciones respecto a la información que señala la Corporación Administrativa del Poder Judicial en relación a la carga laboral. Y eso insistimos en que se incorpore porque, como he dicho anteriormente, la Asociación Nacional de Magistrados más de alguna vez ha cuestionado no solo las estadísticas propiamente tal, sino que las bases sobre las que se levantan las estadísticas, que muchas veces nos han llegado y hemos comprobado que se han entregado información o incompleta o definitivamente que no coincide con la realidad. Por lo tanto, parece absolutamente necesario que las Cortes tengan la posibilidad de hacer estas observaciones y que además estas observaciones sean consideradas en la resolución final de la Corte Suprema. Justamente en el inciso quinto, en donde se pide de dar preferencia, dice, dando preferencia a aquellos que manifiesten su interés, y nosotros proponemos que se modifique por eligiendo dentro de aquellos. El resto de las modificaciones tienen que ver precisamente con lo que ya hemos señalado en el sentido de la posibilidad de que las personas tengan que cumplir tanto con la voluntariedad como la especialidad. ¿Y por qué la especialidad? Por ejemplo, en el caso de los relatores, la ley exige que exista un relator con especialidad en causas tributarias. Por lo tanto, si se va a trasladar a un relator para que realice esa labor, ese relator debe tener esa especialidad. Si se va a trasladar a un ministro para una sala que tiene una especialidad, entonces debiera de tener también la especialidad que exige esa sala. Y eso debería comprobarse ya sea por una experiencia reciente en el ejercicio de esa misma función o por algún curso que lo habilite en esas mismas condiciones. Esos son los temas generales que quería de alguna manera fundamentar mejor, pero básicamente señalar que nosotros, al igual que lo solicitamos en el caso del artículo actualmente vigente 101, solicitamos el rechazo de esta norma.
Un último punto, ¿por qué señalamos los 6 meses como plazo? Lo señalamos porque entendiendo que el Ministerio de Justicia la ha presentado como una norma no transitoria, sino que permanente, ese plazo está en concordancia con el actual artículo 101 y además es un plazo suficiente porque si no, significaría que los funcionarios, cualquiera sea la función que están cumpliendo, estarían fuera de su lugar de origen un año aproximadamente. Gracias, magistrada. ¿Recuperamos la conexión del profesor Maturana? Sí, volví, presidente, perdone, pero las redes están un poco saturadas por estos lados con nuestros amigos veraneantes. Lo escuchamos, Cristian. La principal diferencia en la propuesta que existe es que la aplicación de esta norma no parte solo de un desequilibrio de estructura, sino que, como los anteriores artículos, de la necesidad de que esté afectado el servicio. Y eso influye en que la aplicación tendría que ser mucho más excepcional que la del actual artículo 101. Y en circunstancias que estamos ante esas situaciones de carácter excepcionales, y que se requiere por razones imperiosas de buen servicio, aparecería, ¿no es cierto?, como poco coherente con esa situación de carácter excepcional el exigir determinadas situaciones de especialidad, porque estamos ante una catástrofe que implica, ¿no es cierto?, un cierto sacrificio. No obstante, sí concordamos con que tiene que darse preferencia a los ministros que manifiestan su disposición de ser trasladados, pero la pregunta es, ¿qué pasa si no manifiestan preferencia? ¿Cómo se puede aplicar esa norma sin existir esa preferencia? Y en consecuencia, por eso es que acá, siguiendo el criterio que postula doña Soledad, nosotros entendemos que obviamente debe darse preferencia a la preferencia, pero no una exclusividad en el sentido de que pueda llegar a impedir la aplicación de la norma. Y también coincidimos en que el traslado en ningún caso puede importar una disminución de las remuneraciones en caso de aplicarse esta norma para el funcionario que sea trasladado. Ok, gracias, profesor. Pedro ¿Presidente? Araya. Sí, Luz y Pedro. No, Pedro había pedido la palabra antes, presidente. No, pero... Gracias, Luz. Presidente, yo estoy de acuerdo con la norma, porque entiendo que es excepcional y comparto lo último que ha dicho el profesor Maturana, pero esta es una norma que está pensada principalmente o exclusivamente para ser utilizada entre la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel, porque son las únicas que comparten, entre comillas, territorio en la misma región, porque las otras que tienen territorio jurisdiccional compartido son Concepción con Chillán y Valdivia con Puerto Montt, pero técnicamente esas Cortes de Apelaciones están en regiones distintas. Entonces, esta es una norma para la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte de Apelaciones de San Miguel. Entonces, no es una norma que afecta a todas las cortes, esto es algo pensado para la región metropolitana. Lo segundo, si bien es cierto, aquí se borró a fiscales judiciales, relatores y secretarios, y se optó por mencionar los auxiliares de la Administración de Justicia en sentido genérico, que fuera la Corte la que determinara a quiénes podría trasladar. O sea, yo en esto tengo una diferencia. Yo creo que aquí debiera precisarse cuáles son los funcionarios o auxiliares de la Administración de Justicia que debieran ser trasladados, porque sería absurdo, por ejemplo, que se trasladara al secretario de la Corte, porque las Cortes tienen por lo general un secretario y algunas prosecretarios. Entonces, por ejemplo, excluir a los secretarios de las Cortes, que fueran principalmente los fiscales judiciales y eventualmente los relatores. Respecto de lo que plantea la ministra Piñeiro, en cuanto al tema remuneracional, yo entiendo que en Santiago no se paga asignación de zona, en San Miguel, en Santiago, entonces no se podría producir diferencia de remuneraciones, salvo por, me puedo estar equivocado, pero por el tema de algún bienio o metas de gestión que tengan las Cortes. Y eventualmente, si hay diferencia, estarían dadas en ese sentido. Y lo otro sí yo recogería lo que plantea la ministra Piñeiro, de que esta, entre comillas, traslado no podría o no debería aplicarse respecto a quienes están siendo objeto de un sumario en investigación como una medida disciplinaria o una, entre comillas, presanción. Con esa aprehensión, presidente, y por último
las dudas que yo tengo se pueden aclarar para la historia de la ley, pero estaría dispuesto a votarlo a favor, entendido que esto es un transitorio, no una norma permanente. Y lo último, que hago mío lo que dijo el profesor Maturana, que difícilmente podríamos pedir especialización cuando la especialización no está consagrada a nivel legal en las Cortes, y aquí estamos hablando de una situación excepcional. Entonces, no sería muy rebuscado pedir especialización, a mi juicio, en este caso. Eso, presidente. Gracias, Pedro. Le vamos a dar la palabra a Luz y yo le pediría a la Secretaría que nos ayudara. El senador Pedro Araya hace una buena síntesis de temas en los cuales se está de acuerdo, no se está de acuerdo, para poder tener un texto definitivo. Y es bueno que se aclare esto respecto a que esta norma está pensada en las dos cortes con asiento en la misma región, que solo se da en la región metropolitana, Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. Me dicen incluso que la Corte de San Miguel está en Santiago, físicamente. ¿Ah? ¿No? Está en San Miguel, En San presidente. Miguel. San Miguel. Ya, en algún momento funcionó en Santiago, ¿no? Exactamente, en Avenida España. Pero dicho eso, entendiendo lo transitorio, y ahí Rodrigo Pineda se nos ayuda, una norma transitoria que opera para esta jurisdicción, para esta particular jurisdicción, no opera en otros lugares donde hay cortes de apelaciones que operan sobre dos regiones. O sea, acá es particular que ayudáramos para ir precisando, porque tenemos que tener una redacción acorde a lo que se está proponiendo. Senadora Ebensperger. Gracias, presidente. A ver, en términos generales, yo estoy de acuerdo con la proposición de el 101 bis, como lo ha establecido el profesor Maturana. Creo que esta norma tiene que estar entre las normas permanentes, no puede ser una norma transitoria. Y además hay que ver cuál es la finalidad. La finalidad tiene que ser, obviamente que respetando los derechos de los ministros, pero está apuntada, ¿no es cierto?, no solamente para ver el desequilibrio de qué pasa con las dotaciones de los ministros de las Cortes y para ayudar a aquellas Cortes que hay demasiada carga de trabajo, sino que particularmente para cautelar el acceso de la justicia o la vida o la integridad de las personas. Acá, y que para cautelar eso como primera necesidad, claro, hay que hacerlo respetando el derecho de los magistrados, pero la primera opción, ¿no es cierto?, es cautelar el acceso a la justicia de todas las personas y que el exceso de trabajo de las Cortes no ponga en riesgo el acceso a la justicia. Eso es, a mi juicio, lo prioritario. Entiendo la preocupación de la ministra en su rol, pero uno no tiene que perder de vista que aquí lo prioritario es cautelar el acceso a la justicia de las personas. Creo además que este eventual traslado no puede ser por menos de un año, porque primero, como lo decía el profesor Maturana, hay que seguir la regla general, o lo decía Mónica, no recuerdo, la regla general de estas normas excepcionales que estamos aprobando, pero además porque en menos de un año es poco lo que se puede hacer atendiendo a lo que se demoran, ¿no es cierto?, los procesos judiciales. Y si queremos ayudar a avanzar en eso, menos de un año no me parece que logremos el objetivo. Segundo, sí estoy de acuerdo con que debe quedar claro que estos traslados debe atenderse en forma que lo primero hay que dar ese traslado a quienes manifiestan su intención a ser trasladados. Las remuneraciones efectivamente no pueden cambiarse ni en desmedro ni a favor. El ministro que se traslade o el funcionario que se traslade debe mantener su remuneración. Y finalmente tengo duda, no veo de verdad cuál pueda ser el inconveniente de trasladar a un funcionario que esté sometido a un proceso disciplinario, porque en todo proceso, sea disciplinario o administrativo, o cualquier proceso, existe la presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué vas a tener una restricción para que puedan sigan ejerciendo su función y las excepciones de una norma de esta naturaleza? Y también finalmente comparto que
la especialización no existe como una regla general, por lo tanto más la podrías exigir en esta norma. Yo estoy a favor de la propuesta del 101 bis, como viene propuesta por el Ejecutivo, acogiendo lo que ha señalado el profesor Maturana, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Presidente. Magistrada, sí. Muy cortito en relación a la preferencia en vez de la anuencia o el consentimiento del destinado. Dos cuestiones. La primera es que la práctica nos deja claro a nosotros que no siempre se considera, por el contrario, muchas veces incluso se destina a personas que han manifestado expresamente su oposición a ser destinados y sin embargo igual se les destina. Por último, agregar en esta misma materia que hace poco se reguló para los funcionarios públicos, entre ellos el Poder Judicial, la posibilidad de ejercer la acción de tutela. Y la acción de tutela laboral, entre otras cuestiones, protege, según el artículo 19, número 16, inciso segundo, la libre elección del trabajo. Por lo tanto, esta destinación viene a alterar esa garantía constitucional y en consecuencia debiera de ser, si es que se aprueba la alteración, a lo menos con la expresa consentimiento de la persona que va a ser destinada a una nueva función. Eso quería agregar a lo ya señalado, señor presidente. Gracias. Gracias, magistrado. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, Pedro. Respecto al último punto que plantea la ministra Piñera, yo creo que no hay vulneración de derechos laborales. Si acá la persona está cumpliendo la misma función, se le está cambiando, entre comillas, de territorio jurisdiccional y no hay menoscabo. Y esto obviamente lo que busca también es cautelar el buen servicio judicial. Sería distinto, por ejemplo, si a un ministro se le baja de rango, si ya, por ejemplo, ser secretario de la Corte u otra función distinta, pero en este caso lo que hay, el ministro mantiene su rango, su trabajo en otro lugar, como ocurre en cualquier empresa cuando el empleador decide que si un trabajador está en tal lugar y tiene que cumplir función en otra, en la medida en que no hay un menoscabo, y por eso es importante que no se entienda este traslado como una suerte de sanción respecto a aquel ministro que está con alguna investigación de carácter administrativo. Entonces yo creo que con eso se salvaguarda el tema y no habrían, a mi juicio, vulneración de derechos constitucionales en temas laborales. Gracias. A mí lo que me preocupa y tiendo a no entender, si esto lo entendemos para la Corte de Apelaciones de Santiago, no hay traslado físico, Santiago es una sola unidad jurisdiccional, no hay grado, no hay la posibilidad efectivamente, y aquí sería importante, magistrada o el Ejecutivo, ¿cuál es la carga que existe? ¿Cuál es la simetría? Yo nunca he entendido en Santiago la existencia de esas dos cortes. ¿Cuál es la carga de trabajo que hay en una y en otra? Yo recuerdo nosotros discutíamos un proyecto de ley que veíamos que a propósito de la distribución de las causas, cuando era por sorteo y que iban cayendo uno a cada uno, que producto de determinadas prácticas judiciales se sobrecargaban determinados juzgados. Generalmente el juzgado que era más lento, que era más decidioso en su tramitación, terminaba siendo beneficiado con menos carga, y el juzgado que era muy diligente, que era muy acucioso, que mantenía todos sus indicadores en el mejor éxito, terminaba siendo requerido, y eso habían procedimientos para elegir en definitiva un juzgado. Eso yo creo que lo modificamos a través de una norma especialmente para la distribución de causas para el turno en los juzgados que no eran asiento de corte. Yo le hago la pregunta para poder, entendiendo que esto es una norma que se está solicitando para la región metropolitana con las dos cortes, abriría la pregunta al Ejecutivo si existe alguna porcentaje de causas en cada una de las jurisdicciones, y también para la historia de la ley, yo al menos lo desconozco en lo preciso, cuántos ministros hay en uno, cuántos ministros hay en otra, cuántas salen en uno, cuántas en otra. Don Héctor, o si alguien del Ejecutivo, el ministro me informaba que tuvo que sumarse a otra reunión. Si alguien del Ejecutivo me puede ayudar, o ministra Piñeiro también, si usted tiene alguna información sobre ello, estadística. Presidente.
Soledad. ¿O no? ¿Quién? El Ejecutivo, perdón. Gracias, presidente. Solo para tomar también el último punto que había planteado el senador Araya, efectivamente habría que, claro, especificar a qué auxiliar de la Administración de Justicia se refiere, porque si uno mira el artículo 350 del Código Orgánico y siguiente, en el fondo que se refiere al auxiliar de la Administración de Justicia, no aplica a todos. Particularmente entendemos que esto debería aplicar para secretarios, para fiscales judiciales y para relatores, porque en el caso particular de los receptores es que ha regulado un artículo que veremos a continuación, que es el 391. En lo restante, en el fondo, son básicamente o auxiliares de la Administración de Justicia que no aplican para corte o que no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en el caso del bibliotecario, que entendemos hay uno en Santiago, uno en San Miguel, con suerte. Respecto al fondo a lo que plantea usted, presidente, para hacerlo bien gráfico, la verdad es que hoy en día, en el fondo, si uno compara las tablas, en el fondo, por lo tanto, la cantidad de causas que se alegan en la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, en Santiago tenemos tablas, en el fondo, que tienen al mínimo, en el fondo, unas entre 19, 18 o 20 causas en tabla por día, eso sin contar, en el fondo, las causas agregadas y las extraordinarias. A diferencia, en el fondo, de San Miguel efectivamente tiene una tabla que no llega más allá de las 10 causas diarias, en el fondo, por lo tanto, siempre se mueve entre 8 y 10, es decir, estamos hablando que a nivel, en el fondo, de vista de causa, sin perjuicio, por supuesto, que Santiago no alcanza a verla toda, es básicamente el doble lo que debiera verse de causas en Santiago versus lo que se ve en San Miguel. Y eso obedece, al fondo, más que así es más o menos diligente, más o menos eficiente una corte u otra, a la cantidad de ingresos que tienen. En el fondo, Santiago concentra de partida la mayoría de los ingresos a nivel nacional. Por lo tanto, evidentemente, la Corte de Apelaciones de Santiago siempre va a tener una carga de trabajo más alta que las restantes cortes del país. Pero efectivamente la norma mira la eficiencia pensando solo en el caso de la región metropolitana, precisamente en el fondo para no afectar derechos en el fondo laboral, adquirir sistema remuneracional, etcétera, donde efectivamente permite de alguna forma hacer uso de este mecanismo para poder equilibrar las cargas de trabajo entre una y otra corte. Pero si uno mirara en el fondo la Corte de Santiago en comparación con cualquier otra corte del país, efectivamente Santiago tiene una carga de trabajo altísima en comparación con cualquiera. Gracias, presidenta. Perfecto. Presidente, Magistrada. solo para agregar la cantidad de ministros que usted solicitó, en San Miguel hay 19 y en Santiago hay 34. Y la regla general es que además también la Corte de Santiago, por así decirlo, atiende una cantidad de causas mayor porque existe una mayor cantidad de tribunales asociados a su jurisdicción, tanto en materia penal, laboral, familia, civil, en general. Eso quería agregar en relación a ese tema. Y por último quiero agregar que, si bien es cierto, esta norma está diseñada, y así lo hemos dicho varias veces, para las Cortes de Santiago, San Miguel, Santiago, básicamente, nosotros tenemos el justo temor de pensar es que esta norma se puede extender su aplicación a cualquier otra corte del país, porque, ejemplo, el artículo 101 actual, a pesar de que dice expresamente que la destinación no debe ser utilizada como sanción, sí se utiliza como sanción. Y es por eso que en esta oportunidad nosotros hemos agregado la frase en la propuesta de redacción de que esta destinación no se aplique mientras existe un procedimiento de investigación disciplinaria, porque precisamente es en esas oportunidades en que se aplican las destinaciones en la actualidad. Gracias, señor presidente. Perfecto. Luz parece me había pedido la palabra, ¿o me equivoco? Presidente, para terminar la narración, de los fiscales, Santiago tiene 6, San Miguel tiene 4. En cuanto a relatores, San Miguel tiene 12, la Corte de Apelaciones de Santiago tiene 23. En cuanto a secretarios, la Corte de San Miguel tiene 2 y la Corte de Santiago tiene 3. Y en cuanto al funcionamiento en sala ordinario, la Corte de Santiago tiene 10 y la Corte de San Miguel tiene 6. Ahora, la verdad es que ese funcionamiento ordinario no se ha cumplido nunca y siempre ha funcionado con funcionamiento extraordinario, lo que implica un aumento, que eso se ve posibilitado además por el mayor número de fiscales y de abogados integrantes que tiene Santiago versus San Miguel. Y la diferencia que existe entre el artículo 101 actual del Código Orgánico versus el 101 bis que se está proponiendo
es que la situación del 101 no contempla la limitación que los señores senadores establecieron respecto a esta norma en cuanto a que requería una preferencia de satisfacción de buen servicio, como dijo la senadora Ensperger, que no se presenta en el artículo 101. Tiene razón también la magistrada en el sentido de que no debería destinarse a personal con sanción disciplinaria, porque sería bastante difícil justificar que alguien que está sometido a una sanción disciplinaria sea trasladado por motivos que no tengan por objeto una sanción indirecta de abandonar su puesto de trabajo, y que en todo caso, si estuviera impuesto a una sanción disciplinaria y se contara con su anuencia, debería primar la anuencia sobre la sanción disciplinaria, porque no estaría en la justificación de limitar esa aplicación de medidas. Gracias, presidente. Gracias, profesor. Yo creo, estimados colegas, estamos llegando a la orden del día. Se han hecho precisiones que creo que avanzan en poder tener un texto que sometamos a votación. Lo señalaba el profesor Maturana, si pudiéramos decir que es autor intelectual de una de las propuestas respecto de las sanciones, de quienes estén sujetos a sanción, me parece bien. Lo de la anuencia, el tema remuneracional en lo que corresponden. El senador Araya señalaba indicar quiénes son los funcionarios, más que tener una norma genérica. Yo lo que le pediría, yo tengo que presidir la Comisión de Medio Ambiente y por eso estoy limitado en el plazo hasta la orden del día de las 12, en que pudiéramos ayudar la Secretaría a refundir esas precisiones que se hicieron principalmente en este tipo de situaciones, clarificar que es para las Cortes de Apelación Santiago-San Miguel, identificación de quiénes son las personas que pueden ser trasladadas, y sobre ese aspecto poder trabajar para poder someterlo a votación mañana al inicio de la sesión, más que darnos a la discusión ahora de qué es lo que agregamos o qué es lo que no agregamos. Le pediría a nuestros equipos, además de asesores, que nos ayudaran a precisar, así como comenzamos la sesión con la norma que aprobamos. ¿Les parece, colega? Pedro, Luz. Okay. Yo no tendría problema en votarlo ahora. Yo no comparto la aprehensión de la ministra Piñeiro de su temor de que esto se aplique a otras cortes, si no parte la norma señalando que esto se produce entre cortes que existan en una misma región, y eso no se da, no existe. Pero bueno, si usted es el presidente, usted determina cuando llama a votar. Yo no tendría problemas en votar ahora. Senadora, que simplemente creo que es importante que quede el texto bien explicitado. Héctor Meri nos ha colaborado y nos corrigió un tema que formalmente podíamos haber equivocado. Yo lo que pido es que, habiendo escuchado la argumentación, creo que es muy bueno que lo redactemos. La Secretaría tiene experiencia en eso, y nos propone un texto. Muy bien. Colega, ¿alguna otra duda o consulta? Presidente, solo una cosa, ya que vamos a redactar el texto nuevo, yo explicitaría que esta norma solo se aplica en Santiago. Evitémonos la vuelta de corte en un mismo territorio. Porque con esto solamente se aplica a la región metropolitana, empezar el artículo cuando se tiene ese equilibrio entre la Corte de Apelación de Santiago y San Miguel, y de ahí hacia abajo. Y ahí evitamos también las suspicacias que señalaba la ministra Piñero de que se pudiera tomar un ministro de alguna corte de otra región. Perfecto, sí, yo creo que podemos tener una buena norma, por eso lo que le decía, que lo redactemos texto en votación y lo votamos con los términos que ha señalado, especialmente que nos ayude ahí la Secretaría. Presidente, una consulta, ¿me permite? ¿Esta norma va a considerarse como transitoria o como permanente? Porque también de eso depende algunas redacciones. Esta norma permanente. Profesor Maturana. Porque las justificaciones de plazo se hicieron en base a que fuera transitoria.
Sí, pero yo creo que es una atribución que se tiene en tanto cuanto tengamos casos de emergencia y casos de esta naturaleza. Así me parece haberlo entendido, por eso le pedí al profesor El Maturana. encabezado de la norma se refiere a la dotación por carga de trabajo, no por otra cosa. Por eso es importante determinar si es permanente o transitoria, porque si es transitoria, entonces los fundamentos de plazo son distintos y los fundamentos de cuándo se aplica también son distintos. Pero, presidente, hay que leer para la historia de la ley el añadido, a fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia y la vida interior de las personas. No es solamente carga de trabajo, es un mix de situaciones para poder hacer la destinación. Con todas las restricciones y objetivos que se le pusieron, me parece lógico que quede como una norma permanente en el código. Perfecto, por eso, colega, hagamos la redacción lo más autoexplicativa, que no dé duda, y abrimos la sesión votándola en la próxima sesión, teniendo en consideración que hemos avanzado bastante hoy día con las normas que se han votado al inicio. Estamos, por favor, el hacer llegar a Rodrigo Pineda en los antecedentes. Bueno, Rodrigo tomó nota de cada una de las que estuvimos viendo para poder tener esta redacción definitiva. Presidente. Sí. Entiende la Secretaría entonces que va a ser una norma de carácter permanente y que hay que hacerle una serie de ajustes a partir de lo que han precisado en este debate. Eso es para trabajar mañana un texto que se sometería. Correcto. A consideración. Ya, perfecto. Vale. Vale, colegas. Estamos dentro de la orden del día. Agradecer, como siempre, a todos y cada uno de quienes han concurrido a esta sesión, a los senadores y senadoras presentes, a la magistrado Piñeiro, a don Cristian, que hay que mejorarle la conexión para que no tenga caída, al equipo del Ejecutivo y también a la Secretaría que nos ha acompañado y también los equipos de mediación que también han estado presentes en esta sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias.